Muy buenas, aquí Kraetro otro día más con una review de Ahsoka. Hoy vamos a hablar del episodio 6, Un lugar muy lejano. Un título que obviamente hace referencia a la forma tan icónica de empezar en las películas de Star Wars y obviamente a los acontecimientos de la serie que transcurren literalmente en un lugar muy lejano. Pero antes de empezar a hablar del episodio per se, tocan mis dos avisos obligatorios. El primero, que recordéis que esta crítica es meramente mi opinión, que es tan válida como la vuestra o la de cualquier otro. Como siempre, os invito a compartir y a dialogar en los comentarios, pero desde el respeto. No solo para mí, sino para todos. Hagamos que esta sea la casa de todos, como a mí me gusta decir. Y el segundo aviso, como no, es que spoilers. Este episodio ya os adelanto que a mí me ha gustado mucho y personalmente os recomiendo que lo veáis antes de seguir en este vídeo, porque obviamente voy a comentar todo lo que pasa y básicamente digamos que va a perder toda la gracia. Así que, habiendo hecho este aviso obligatorio para que no os spoiléis por accidente, vamos a hablar del episodio. Y el episodio comienza con Ahsoka viajando junto a los Purgils mientras conversa con Huyang. Esta conversación no es realmente muy importante, más allá de transmitirnos que está muy preocupada por Sabine, por si ha hecho lo correcto, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que se hace un guiño bastante bonito a la famosísima frase de "en una galaxia muy lejana". Y pues lamentablemente aquí acabará la aparición de Ahsoka en este episodio, en apenas menos de 5 minutos. Reforzando un poco lo que ya comentaba en otros vídeos, de que se siente más que ser una serie de Ahsoka, es una serie de Sabine o una nueva temporada de Rebels. Que sinceramente esto no es ni bueno ni malo, ya que ambas cosas serían de mi agrado. Pero sinceramente me gustaría que se abandonara la práctica que se hace, sobre todo actualmente mucho, de poner un título para vender y que luego resulte que la serie trate de otra cosa distinta. Porque aunque en este caso no es, digamos, algo muy flagrante, lo cierto es que sí que pasa mucho últimamente y claro, uno no puede evitar ir con una serie, a ver una serie con unas expectativas, ¿no? Basándose en tantas cosas en el título y luego al encontrarse otras, pues al final uno se siente un pelín engañado. Pero bueno, dejando esto de lado, tras esta bonita conversación con Huyang, que a mí personalmente me ha gustado bastante, y al personaje en sí, a Huyang, cada episodio que pasa le pillo más cariño, pasamos al ojo de Sion, donde retienen a Sabine, que, bueno, pues obviamente se lamenta por la situación en la que está, entre gritos de teníamos un trato, algo que se va a repetir varias veces en este episodio. Entonces, la moraleja que debió aprender Sabine es que nunca hay que entregarse a tus enemigos sin algo con lo que negociar, hacerse valer, un plan de huida o alguna cosa, porque obviamente confiar en la gente que preferiría verte muerta, vaya a hacer honor a su palabra, convenientemente dada por otra parte, es cuanto menos arriesgado. Pero bueno, el ojo de Sion finalmente llega a su objetivo y aquí sinceramente me gustaría destacar una cosa muy tonta pero que me gusta mucho, y es la nave de transporte dorada que usan, que a mí personalmente me recuerda a una versión más moderna, más estilizada y bastante más metalizada del diente de sabueso. Básicamente aquí quiero decir que es un diseño muy chulo y visualmente agradable. Entonces nada más empezar, nada más llegar aquí, se nos revelan varias cosas muy importantes, como por ejemplo que este nuevo planeta era parte de un imperio formado por las Hermanas de la Noche, que ahora son provenientes de esta galaxia. En lo positivo me gustaría destacar de nuevo, que esto es algo que voy a decir bastante en esta crítica, los diseños, ya que todos los remanentes del antiguo imperio que vemos en este planeta son muy impresionantes a su manera, aunque yo personalmente me gustaría destacar las esculturas gigantes, que sinceramente a falta de un descriptor mejor, simplemente voy a decir que están muy chulas. Entonces, aparte de esta revelación, vemos que hay más Hermanas de la Noche, incluida una Gran Madre, con lo que, como poco, dejan de estar extintas. Pero, a su favor, hay que decir que lucen mejor que nunca en live action. Si te gusta la estética, si te gustan las Hermanas de la Noche, vas a adorar verlas aquí. Pero, en contraparte, aquí llega mi negativo personal. Y es que esta nueva información, junto a la anterior, viene a representar una nueva reinterpretación del trasfondo de las Hermanas de la Noche, que
es diametralmente opuesto al lore de Legends, que dejó de ser canónico hace bastante tiempo, pero que también reescribe todo lo que creíamos saber sobre ellas en lo que era el canon Disney. Entonces esto me genera muchas dudas, como por ejemplo que por qué se refieren a sí mismas como dazomirianas si no son de allí, y menos aún ninguna de las presentes, si los Zabraks son de otra galaxia, si hay razas que abarquen varias galaxias, por qué pasaron de una cultura imperialista a una aislacionista, cómo es posible que las hermanas de la noche de este lado de la galaxia hayan permanecido exactamente iguales que las hermanas de la noche de la nuestra, pese a los milenios de separación, y un largo etcétera. Entonces, objetivamente, el nuevo trasfondo de las hermanas no tiene por qué ser malo. Y cuál prefiramos va a ser básicamente una cuestión de gustos más que otra cosa. Pero personalmente, porque a fin de cuentas este es mi vídeo, mi opinión, creo que las antiguas hermanas de la noche eran más originales. Las antiguas hermanas de la noche básicamente eran una sociedad matriarcal dividida en cultos que veneraban a distintos aspectos de un planeta muy especial que estaba imbuido de magia oscura, de la cual extraían su poder, que básicamente ignoraban al resto de la galaxia para estar en comunión con dicho planeta, y que irónicamente, precisamente al entrar en contacto con el resto de la galaxia, fue lo que desencadenó su tristemente genocidio, dando lugar a una de las mayores tragedias de las guerras clon. Por contraparte, las nuevas hermanas básicamente son un imperio de usuarios del lado oscuro venido a menos, como los Sith, como los Rakata o como muchas otras historias parecidas. Cualquiera puede ser una hermana, como hemos visto con Morgan y Dathomir, los Rancors y otros aspectos antiguamente definitorios de las hermanas han perdido, salvo quizá el color rojo. Entonces, pues, bueno, perdonad un poquito la diatriba, pero yo era muy fan de las hermanas de Legends y creo que merecía un poquito la pena discutir este asunto, ¿no? Ya me diréis en comentarios qué opináis vosotros. El episodio prosigue con una conversación bastante interesante entre Baylan y su aprendiz. Habla un poco de los errores del pasado, de cómo todo se repite, cómo todo es un círculo, y cómo busca romper con este ciclo. Entonces, sinceramente, a mí me surge la duda, la cuestión de si podríamos estar ante un personaje con unas ideas similares a las de Traya. Sinceramente es muy pronto para saberlo, pero genuinamente me intriga y quiero saber todo lo posible, quiero saber más de estos dos personajes y sobre todo del plan de Baylan. Tras esto vemos una de las escenas más espectaculares audiovisualmente hablando, que es la llegada del Quimera, que como no, porta la marca de la guerra y está arreglado con un material que a mí sinceramente me recuerda al oro, aunque no estoy seguro realmente de qué material se trata. Tampoco estoy seguro si se trata de CGI o si se trata de una miniatura, pero sinceramente da un poco igual. Es algo que va a hacer las delicias de cualquiera, tanto si sabían lo que era el Quimera antes de esta serie como si no. Yo personalmente, como me encanta el Quimera, me parece una nave súper chula, y como ya sabéis, en el Star Wars Galaxy of Heroes lo uso mucho. Personalmente lo disfruté como un enano, verla en live action. Y entonces, sin aflojar el ritmo, inmediatamente después vemos a los soldados al mando de Thrawn, con armaduras remendadas con telas rojas, muy al estilo de las hermanas de la noche, con el mismo color y todo, que sinceramente, pese a que a un nivel técnico están en un estado deplorable las armaduras para el estándar imperial, lo cierto es que resultan más amenazantes que el típico soldado de asalto, pero también me hacen cuestionarme si realmente son soldados corrientes o hay magia de las hermanas de la noche de por medio. Pero todavía es muy pronto, habrá que esperar para saber un poquito más sobre estos nuevos soldados de asalto. Inmediatamente después vemos a un nuevo personaje, Enoch, que ya sabéis que es un nombre que tiene mucha carga, digamos, bíblica, es un nombre bastante importante, que sinceramente no sé cómo enfatizarlo lo suficiente, pero dicho con palabras llanas, me parece el diseño más brutal que haya hecho jamás Disney para un soldado. Es bastante similar al del resto de las tropas que tiene bajo su mando, pero porta una máscara de oro, por llamarlo de alguna forma, porque realmente no sé de qué material se trata, que a mí sinceramente me recuerda mucho a la cultura grecorromana. Podría ser perfectamente una máscara de caballería romana o podría ser una máscara funeraria griega, pero independientemente de la referencia, lo cierto es que es un diseño brutal.
que además el personaje también tiene un efecto de voz distinto al que tienen el resto de los soldados, que lo hace destacar todavía un poquito más. Y sinceramente lo necesito en Galaxy of Heroes de forma urgente. Y finalmente, como no, vemos al propio Thrawn, que lamentablemente me provoca una sensación similar a la de Hera. Lo cierto es que Lars Mikkelsen hace un trabajo espectacular. Sinceramente han escogido muy bien los actores en esta serie. Hace un trabajo muy bueno. De hecho, era el que doblaba anteriormente a Thrawn en inglés. Pero lamentablemente no se parece físicamente al personaje. Entonces yo estoy seguro de que me acabaré acostumbrando, como me ha pasado con la propia Hera. Pero de primera no puedo evitar que me choque mucho, porque lo cierto es que no se parece en absoluto a ninguna interpretación que hayamos visto anteriormente del personaje. Entonces vemos que tiene una relación bastante estrecha con las hermanas, entre los soldados, entre que parece que tienen varios tratos de por medio, etcétera, etcétera. Pero lo más importante aquí es que nada más conocer al personaje lo vemos cometer un error táctico. Entonces, para los que no conozcáis todavía a Thrawn, que por cierto yo os recomiendo mucho que leáis sus novelas, tanto las nuevas de Disney como las anteriores de Legend, porque son muy buenas, ambas trilogías. Pero básicamente, resumiendo, el motivo por el cual Thrawn es realmente una amenaza es porque es un genio estratégico. Es un verdadero prodigio de la táctica, de la estrategia, de la guerra. Por lo que, para mí, entre comillas, empieza un poco con el pie izquierdo, porque lo primero que le vemos hacer es cometer el típico error de oficial imperial de turno, que es dejar marchar a Sabine armada, con una montura y encima con el último paradero conocido de Ezra, que fue la última persona que derrotó al propio Thrawn. Que sinceramente es una decisión harto cuestionable, porque lo más sensato obviamente habría sido matar en el acto a Sabine y reforzar las defensas, etcétera, etcétera. Que incluso Morgan le aconseja mandar tras ellos más tropas para asegurarse, a lo que Thrawn responde que no puede porque no cuenta con suficientes efectivos. Entonces vemos que aquí vemos que este tiempo en el exilio obviamente ha pasado factura a las fuerzas de Thrawn, y que, bueno, pues que lamentablemente su primera decisión táctica no ha sido la más adecuada. Entonces, bueno, pues Thrawn hace honor a la palabra de Baylan. Vemos a Sabine partir a lomos de un lobo, que como ya sabéis es la marca clásica de Filoni, que le encantan los lobos y siempre vamos a ver lobos en todas sus series. Y lo cierto es que, como todo en este episodio, el lobo, que luego resulta ser un aullador, tiene un diseño francamente bueno y luce bastante espectacular. La verdad es que en este sentido no decepciona en ningún momento. Entonces, bueno, pues vemos al poco rato que Sabine es atacada por unos atacantes muy llamativos, un poco primitivos, de los cuales no sabemos mucho. Pero al ver esta escena a mí me surgió la siguiente duda. ¿Por qué las Hermanas de la Noche o Thrawn no volvieron a la galaxia, a nuestra galaxia, si sabían cómo desde el otro lado? Porque ellos sí saben volver, lo que no sabíamos nosotros era cómo llegar. Entonces, pensándolo un poquito y fijándome, lo cierto es que el planeta es prácticamente un páramo. El Quimera es la única nave que vemos, al margen de las naves que contiene el propio Quimera. Y no se ve nada especialmente tecnológico en el planeta, con lo cual la primera conclusión más o menos lógica a la que yo llego es que esta nueva galaxia está muy poco desarrollada tecnológicamente hablando, ¿no? Porque si Thrawn hubiera podido hacerse con más motores, con más recursos, etcétera, etcétera, pues podría haber vuelto él mismo a nuestra galaxia. Entonces, pues, como poco podemos asumir que en esta nueva galaxia el viaje interplanetario es difícil y que está poco desarrollado tecnológicamente. Que personalmente me decepciona un poquito, no es una decepción grande, pero hombre, cuando uno ve una galaxia nueva, pues yo esperaba ver tecnologías nuevas, más naves, culturas poderosas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, porque una galaxia llena de planetas subdesarrollados, en el fondo, pues tiene un límite, ¿no?, de variedad con las cosas con las que puede ofrecer. Entonces, de que también me resulta un poco extraño porque nos dicen al principio que las hermanas tienen un imperio interplanetario en esta nueva galaxia, pero no sé cómo funcionaría entonces. Pero bueno, supongo que esta clase de cosas nos la irán aclarando como todo conforme pasen más episodios, conforme sepamos más
de esta nueva galaxia. Entonces, hablando de las nuevas hermanas, lo cierto es que solamente vemos 3, y lo cierto es que a mí me gustaría saber cuántas más hay, porque lo cierto es que tampoco se ve ninguna más, y también es bastante misterioso o bastante extraño. Entonces, bueno, aquí, por no repetirme mucho, lo cierto es que hay muchas preguntas, muy pocas respuestas, pero mientras podemos teorizar, que en mi opinión es bastante divertido, y a ver qué opináis vosotros en los comentarios, que sé que a muchos de vosotros os gusta teorizar y tengo muchas ganas de leer vuestras teorías. Entonces, tras esto, hay una escena con el lobo que pretende ser un poco cómica, pero que falla estrepitosamente por motivos lógicos, ¿no? Porque se enfada con el lobo, pero el lobo es su única montura, en fin. Lo veréis cuando veáis el episodio. Pero básicamente es un momento que intenta ser gracioso, pero que no lo consigue. Pero inmediatamente después sí que vemos una cosa muy chula, y es una nueva raza alienígena que parecen cangrejos ermitaños, por hacer una comparación con el mundo real. Y sinceramente, me duele tener que repetirme tanto, pero es que hay que subir al salario. Hay que subir el salario al departamento artístico de Disney, porque es que está haciendo un trabajo de 10 con Ahsoka. Con todos los escenarios nuevos, todas las razas nuevas que estamos viendo, las naves, absolutamente todo es un trabajo de 10. Entonces, bueno, pues tras una pequeña interacción con esta nueva raza y unos pequeños problemas de comunicación, etcétera, etcétera, acaban llevando a Sabine con nada menos que Ezra. Y sí, es que en este episodio no solamente vemos a Thrawn, sino que también vemos al propio Ezra, el cual, siendo sincero, lo reconocí más por el contexto que por su aspecto. Aunque en este caso creo que se trata más por el atuendo que viste y por su aspecto descuidado, más que por la semejanza del actor. Porque realmente, si lo comparamos facialmente, se parece al padre de Ezra en Rebels. Entonces, pues, sinceramente aquí poco más que comentar. Otro actor muy bien escogido, que interpreta muy bien su papel. Pero, sinceramente, me hubiera gustado que la reunión hubiera sido un poquito más emotiva. Sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha puesto sobre la mesa Sabine para llegar hasta aquí. Y visualmente creo que no se representa adecuadamente la emoción del momento. Pero lo cierto es que antes de darnos un poquito más de tiempo para ver qué pasa, el episodio termina con Thrawn, que se prepara para la llegada de Ahsoka, esta vez sí de la forma inteligente y táctica que esperaríamos de Thrawn, interesándose por toda la información que pueda conseguir de Ahsoka, ordenando que disparen a cualquier Purrgil que se acerque sin mayor dilación. Así que en este sentido se corrige un poquito el fallo anterior. Este es el Thrawn que quiero ver. Y bueno, pues llegando un poco a mi conclusión final, que es la que posiblemente más os interese, que es la nota. Yo personalmente a este episodio le voy a poner un 8 de 10. Que, como sabéis, es prácticamente el máximo, porque mi máximo real es un 9. Va a ser muy difícil que me veáis poner un 10, aunque nunca digan nunca. Y bueno, por resumir un poquito, se trata de un episodio audiovisualmente espectacular, con nada que envidiar al anterior, sinceramente. Y fíjate que eso es difícil, porque el anterior era un episodio, sinceramente, de lo más espectacular que he visto yo en mucho tiempo, en ese sentido. Y si por mí fuera, si solamente valorásemos esta parte, le pondría un 10 al episodio. Pero, en mi humilde opinión, en mi gusto personal, le resta un poquito tener que reaprenderme un nuevo trasfondo a las Hermanas de la Noche, que no me llama tanto. Que Thrawn cometa el típico error imperial, el típico error, ¿no?, de oficial imperial de turno. Y que, sinceramente, hay muy poca Ahsoka. Hay muy poca Ahsoka para tanto Sabine. Entonces, un buen episodio, un gran episodio. Tengo muchas ganas de ver el siguiente. Y, como no, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Muchísimas gracias ya por adelantado por vuestros comentarios. Y os espero con muchas ganas en el próximo episodio de Ahsoka. Un saludo.